Shalom, amados hermanos. Hoy estamos un sábado más para la entrega del Shabbat. Laila Tov, buenas noches. Bienvenidos a una reunión de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración. Le damos gracias a Él porque nos permite reunirnos un Shabbat más para poder escudriñar su maravillosa Torah y sus escrituras. Baruch Hashem. Amados hermanos, el día de hoy vamos a estudiar un tema por demás interesante y se trata de ver a Yeshua en la parábola del buen samaritano. Los invitamos a que se pongan cómodos, a que traigan sus cuadernos y sus escrituras y juntos emprendamos esta hermosa y maravillosa lectura de las escrituras de nuestro Abacadosh. Amén. Amén. Bien, vamos a las escrituras. Vamos a empezar diciendo que Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20, nos dice: No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una virgulilla kots pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamaim. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamaim, cielos. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, con ese breve contexto, vamos ahora a Lucas Lucas 10, del 25 al 28. Hoy estamos viendo la palabra, un tema muy interesante, reiteramos, es Yeshua en la parábola del buen samaritano. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 10, del 25 al 28? Un intérprete de la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa preguntando: Rabí, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Él respondió: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Yeshua dijo: haz eso y tendrás vida. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces vemos acá en estos versos que acabamos de leer, vemos que el maestro de la Torá quería saber qué se debe hacer para heredar la vida eterna, ¿verdad? Y Yeshua le responde con una pregunta, a la cual el maestro de la Torá le respondió: amarás a tu prójimo, Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Entonces vemos acá que Mashiach le respondió: bien has respondido, haz esto, le dice, y vivirás, ¿verdad? Acá, hermanos, tenemos que dejar claro algo, y es que Yeshua sabe muy bien que amando a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a uno mismo, con eso se consigue heredar la vida eterna. Amén. Amén. Ahora, amar a Yahweh está muy bien expresado en la Torá, y para eso Yahweh dejó sus mandamientos, sus mitzvot. Sin embargo, el maestro de la Torá no quedó satisfecho con la respuesta de Yeshua, así que insistió. A ver, vamos a la palabra nuevamente. Vamos a ver Lucas, vamos a ir a Gilel, poco más adelante, el verso 29.
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Entonces, ante esta pregunta, hermanos, nuestro Mashiach le responde con el relato de la parábola del buen samaritano. Amén. Entonces leamos esta hermosa porción de la Torah que está en el capítulo 10 y empieza en el versículo 30. Con respecto a la pregunta, Yeshua dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo despojaron hasta desnudarle y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Se fueron. Por coincidencia, un Cohen, un sacerdote, pasaba por el camino, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un leví llegó al lugar, lo vio y también pasó por el lado opuesto. Pero un hombre de Shomron que viajaba llegó a él y cuando lo vio fue movido a compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces le montó en su propio asno, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de 3 días, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más que eso, te pagaré cuando regrese. Amén. Una más. Amén, amén. 36 35. más. No, hasta el 35. Ok, entonces vemos acá que el Mashiach, al terminar la parábola, le pregunta al maestro de la Torah, ahora sí el 36. Ay. De estos 3, ¿cuál te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amén. Entonces, ¿qué le contestó el maestro de la Torah? Lo vemos en el versículo 37. Él respondió: el que tuvo misericordia de él. Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Baruch Hashem. Ahora bien, si analizamos la parábola parte por parte, hermanos, vamos a aprender algo muy importante, muy edificante para nuestras vidas. Entonces nos dice la palabra, vamos a sacar este sello por unos minutos, nos está diciendo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y vemos que cayó en manos de ladrones, ¿verdad? Los cuales nos relata la parábola que lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo casi medio muerto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero antes de continuar, antes de saber a quién representa el hombre en esta parábola, sería bueno que empecemos primero a ver quiénes eran los ladrones. Amén. Y para saber esta respuesta, hermanos, recordemos que nuestro Mashiach hablaba el lenguaje de los Nevi'im, ¿sí? De los profetas, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas escrituras para entender cómo hablaban los profetas, cómo hablaban los Nevi'im, ¿ven? Entonces vamos a ir al libro de Oseas 6. Sí, vamos a ir a Oseas. 6:9. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6, verso 9. Así como las bandas de ladrones esperan para emboscar a alguien, así es la pandilla de Kohanim. Ellos cometen asesinato en el camino a Shechem, han traído iniquidad a la casa de Israel. Miren qué interesante, ¿no? Veamos qué nos dice, para sorprendernos aún más, Jeremías, capítulo 7, versos del 1 al 11. Esta palabra de Adonai vino a irme ya. Párate a la puerta de la casa de Adonai y proclama esta palabra. Escuchen la palabra de Adonai, todos ustedes de Yehudá, que entren por estas puertas a adorar a Adonai. Aquí está lo que Adonai Elohim Sebaot, el Elohim de Israel, dice: enmienden sus sendas y sus obras, y yo los dejaré quedarse en este lugar. No confíen en las falsas palabras que les dicen: templo de Adonai, estos edificios son el templo de Adonai. Ustedes serán el templo de Adonai si corrigen sus caminos y sus obras, y si practican la justicia entre el hombre y su prójimo, si dejan de oprimir a los extranjeros,
huérfanos y viudas, si paran de derramar sangre inocente en este lugar y si paran de seguir a otros dioses para su propio daño. Entonces los dejaré quedarse en este lugar, en la tierra que yo di a sus padres por siempre y para siempre. Miren, ustedes están confiando en palabras engañosas que no pueden hacer ningún bien. Primero, ustedes roban, asesinan, cometen adulterio, juran falsamente, ofrecen a Baal y van tras otros dioses que ustedes no han conocido. Después vienen y se ponen delante de mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos salvados, para después poder seguir haciendo estas abominaciones. ¿Consideran ustedes esta casa que lleva mi nombre una cueva de ladrones? Yo puedo ver por mí mismo lo que está pasando, dice Adonai. Amén. Ahora veamos qué es lo que dice Yeshua en el Brit Hadashah. Vamos a ir a Yohanan 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones eran y salteadores, pero el rebaño no los escuchó. Amén. La concordancia está en Jeremías 23:1-2 también para que lo puedan revisar si ustedes gustan. Ahora, entonces, ¿quiénes habían venido antes de nuestro Mashiach Yeshua? El profeta Ezequiel nos da la respuesta. Veamos Ezequiel 34 del 1 al 10. La palabra de Adonai vino a mí. Ben Adam, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Diles a ellos, a los pastores, que Adonai, Elohim, dice esto. Ay de los profetas de Israel que se alimentan así. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante. Así que ellas se dispersaron sin pastor y se convirtieron en comida para todo animal salvaje. Ellas fueron dispersas. Mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra sin que nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra de Adonai. ¿Cómo vivo yo? Dice Adonai, porque mis ovejas se han convertido en carne, mis ovejas se han convertido en comida para todo animal salvaje, puesto que no había pastor, y los pastores no buscaron a mis ovejas. En cambio, mis pastores se alimentaron a sí mismos, pero no a mis ovejas. Por lo tanto, oh pastores, así dice Adonai. Adonai dice, estoy en contra de los pastores. Yo demando que ellos me devuelvan mis ovejas. Yo no les permitiré alimentar a mis ovejas, y tampoco se alimentarán a ellos mismos. Yo rescataré a mis ovejas de sus bocas, ellas ya nunca serán comida para ellos. Amén. Amén. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes quiénes despojaron, hirieron y dejaron medio muerto al hombre que descendía de Jerusalén? Hermanos amados, quienes despojaron al hombre fueron los pastores de Israel, los perushim, los sedukim, los kohanim, los ancianos, es decir, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, todos estos hipócritas, como los llamó el Mashiach. Entonces ahora sí podemos responder a quién representa el hombre en la parábola del buen samaritano. Entonces vemos claramente que este hombre representa al pueblo de Israel. ¿Y cómo podemos saber esto, mis hermanos? ¿Cómo podemos estar certeros de esto? Y la única forma que tenemos es validarlo con las escrituras, ¿verdad?
Entonces vamos a las escrituras, nuevamente, vamos a Jueces, vamos a leer varios versículos, vamos a Jueces, Shoftim 21. Todos los hijos de Israel salieron desde Dan a Beer-sheba, incluyendo Gilead. La congregación se reunió en asamblea con un propósito delante de Adonai en Mitzpah. Amén. Primera escritura. Vamos a Esdras. Aquí está. Leemos 3:1. Cuando vino el 7º mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en las ciudades, se reunieron de un solo acuerdo en Jerusalén. Está claro, entonces vamos viendo cómo es que Israel representa a ese hombre. Estamos viendo por las escrituras cómo Jerusalén estaba recibiendo a los hijos de Israel. Vamos a Nehemías. Nehemías 8:1. Cuando llegó el 7º mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en sus pueblos, todo el pueblo se reunió de un solo acuerdo en el lugar abierto frente a la puerta del agua y pidieron a Ezra, el maestro de la Torá, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, el cual Adonai le había ordenado a Israel. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, algo muy interesante acá. Y es que estamos. Vemos claramente entonces que este hombre de la parábola, como dijimos antes de leer estos versículos, representa al pueblo de Israel, que fue y además es maltratado por los que tienen el poder religioso. Recuerden todos los que pasaron por su lado y no le dieron bola, ¿no? Como decimos en Bolivia. El Cohen, el sacerdote, y el levita, que aparecen en esta parábola, que vieron a este hombre medio muerto, pasaron de largo, o sea, lo miraron y pasaron indiferentes. ¿Por qué? Algunos atribuyen a que los Kohanim y los levitas no podían contaminarse con la sangre de otro israelita. Sin embargo, en esta parábola, la actitud del Cohen, del sacerdote y del levita, es la que expuso el Naví Yezezkel, profeta Ezequiel. Esto está en Ezequiel 34:4 y dice: ustedes no fortalecen al débil, les dice, ¿no? Ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, les dice, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante. Amén. Amén. Entonces vemos acá, hermanos, que estos dos personajes de la parábola, al ver que este hombre ya no tenía grosura ni lana y estaba prácticamente degollado, entonces seguramente se preguntaban, ya está perdido, ¿para qué lo vamos a pasar? Apacentarse de la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿a quién representa el shomrita samaritano? Fue movido a misericordia. En este punto cabe una aclaración necesaria. Aquí Yeshua usa una condición que era detestable para los Yehudim, para los judíos. El Mashiach usa en esta parábola a un shomroní, a un samaritano. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, Yeshua incluye en esta parábola a los samaritanos? Sabemos que los samaritanos eran descendientes de las 10 tribus que estaban gentilizadas, ¿verdad? Cuando fueron llevadas al cautiverio por los asirios. Estos samaritanos, no adoraban en Jerusalén, más bien constituyeron su propia forma de adorar. Y por lo tanto, eran despreciados por los Yehudim. De la misma manera, los Yehudim del tiempo de Yeshua
aunque adoraban en Jerusalén y Jerusalén, tenían también su forma de adorar influenciada por las tradiciones de sus ancianos, de sus jajam, de sus jajamim. Entonces Yeshua, en cada momento que podía, contrariaba las enseñanzas de los líderes religiosos, ¿verdad? Criticaba justamente las tradiciones de esos ancianos. Por eso, al mismo Yeshua, los judíos lo llamaron shomronita, samaritano, ¿verdad? Y eso está escrito, vamos a las escrituras, está escrito en Yohanan 84, no, 8, 48 al 49. Yohanan 8, 48 y 49, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice. Los Yehudim respondieron: no estamos en lo correcto cuando decimos que tú eres de Shomron y que tienes demonio en ti. Yeshua les dijo: yo no tengo demonio en mí, pero yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uh-huh. En tal sentido, y tomando en cuenta lo que acabamos de leer, y retomando la parábola, Yeshua le expone una enseñanza al maestro de la Torah, mostrándole, en este caso, a alguien que, aunque descendía de la misma línea de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pero por no haberse gentilizado, ya que no compartían los mismos criterios en la creencia ni aceptaban las tradiciones de los ancianos Yehudim, entonces lo dejaron, lo apartaron, ¿verdad? Uh-huh. Y he aquí una enseñanza para todos. Yeshua sí representa en esta parábola al samaritano. Uh-huh. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, debido a que el shomronita samaritano, cuando vio al hombre malherido, viéndole, fue movido a misericordia. Estas palabras, movido a misericordia, es la que nos indica que Yeshua es el samaritano. Hemos visto en muchos pasajes de las Escrituras cuando dice que Yeshua movido a misericordia. Yeshua tuvo misericordia de ellos. Es decir, siempre habla de misericordia, ¿no? Vamos a ir a las Escrituras, hermanos, para deleitarnos en esta hermosa porción. Vamos a ir a Lucas 7. ¿No? Lucas 7. Vamos a deleitar con unos cuantos versículos cortitos, pero muy hermosas. Lucas 7, 13, ¿verdad? Cuando el Adón la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores. Amén. En Mateo 9:36. Mateo 9:36. Cuando veía las multitudes, tenía compasión de ellos, porque estaban asolados y desamparados como ovejas sin pastor. Amén. Mateo 15:32. Yeshua llamó a sus talmidim y les dijo: siento compasión del pueblo, porque han estado conmigo por 3 días y ahora no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, porque se pueden desmayar en camino a sus casas. Amén. Entonces, hermanos amados, acá vemos que hay una palabra, ¿no?, que es compasión, misericordia, compasión. En griego se dice esplanginizomai, que significa misericordia, mover a misericordia, compadecer, tener compasión. Entonces vemos que de tal manera Yeshua era movido a misericordia, ¿no? Y en el hebreo también lo encontramos como Rahem o Nakham, que son sinónimos que hablan de la misericordia, la compasión de las personas, ¿verdad? Amén. Vámonos a Yohanan nuevamente. 5:19. Yohanan
5:19. Por lo tanto, Yeshua les dijo: amén, amén, verdad eterna les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia voluntad, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente. Amén. Vamos a Jueces. Shoftim 2:18. Cuando Adonai levantó jueces para ellos, Adonai estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos por toda la vida del juez, porque Adonai fue movido a piedad por sus lamentos bajo aquellos que los oprimían y aplastaban. Amén. Bien, mis hermanos, entonces acá vemos cómo estaba nuestro Abba y cómo actuaba en ese tiempo también su hijo. Por eso es que decimos que Yeshua es el samaritano de esta palabra. Entonces tenemos que el samaritano, vemos en el relato de la parábola, fue y vendó las heridas, además le echó aceite y vino, y leímos también que luego lo montó en su cabalgadura. Y todo esto, mis hermanos, es parte de lo que hace un pastor por sus ovejas, ¿verdad? Un verdadero pastor. Un verdadero pastor. Cuando sus ovejitas han sido maltratadas, ¿verdad? Cierto. ¿Alguna vez han sentido la necesidad de que su pastor los vende, su pastor les eche aceite, su pastor les eche vino, los cuide? ¿No es verdad? Y Yahweh dijo, por boca del profeta Ezequiel, hermanos, vamos a leer esta palabra. Ezequiel 34, 15 y 16. Ok, Ezequiel 34, 15 y 16. Sí, yo pastorearé a mis ovejas y las dejaré descansar, y ellas sabrán que yo soy Adonai, dice Adonai Elohim. Yo buscaré a la perdida, traeré de regreso a las descarriadas, vendaré a la quebrantada y fortaleceré a la enferma, pero a la gorda y fuerte yo destruiré, yo las alimentaré con juicio. Amén. Y veamos ahora lo que nos dice Lucas. Gilel 4, 18 a 21. El Ruaj de Adonai está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados, y para proclamar el año agradable de Adonai. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanakh se ha cumplido. Amén, totalmente, ¿verdad? Amén. Y Mateo 15, 23 y 24. Amén. Pero Yeshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidim vinieron a él y le exhortaron: dile a esta mujer que se vaya, porque no está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, entonces vemos acá que el samaritano, luego en el relato nos habla de que sacó 2 monedas, nos dijo, de plata, y se las dio al mesonero. Acá vemos nuevamente que representa a Yeshua, a este samaritano, ¿verdad? Nuestro Mashiach, hermanos, nos da 2 cosas de valor para que el mesonero haga una labor especial. Con este hombre que ya hemos dicho, representa al pueblo de Israel. Y esas 2 cosas son los 2 principales mandamientos de la Torah. Y son, ese que dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, amén, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento. Y dice algo hermoso: y a tu prójimo
como a ti mismo, ¿verdad? Amén. Con eso, mis hermanos, el mesonero cuidaría al hombre, al pueblo de Israel. Y si el mesonero gastaba algo más, dice la parábola que él iba a pagar, le iba a reembolsar. En este caso, Yeshua va a pagar cuando regrese. Amén. Baruch Hashem. Ahora prestemos mucha atención, ya que esto es concerniente a todos nosotros. ¿Quién es el mesonero en la parábola de Shonronita, samaritano? Samaritano, que volvamos a las escrituras, mis hermanos. Volvemos a las escrituras y nos vamos a Jeremías 3:15. Yo les daré pastores según mi propio corazón, y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. ¿Estamos hablando de quién? Del mesonero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién representa el mesonero? Vemos acá que nos dice la palabra que yo les daré pastores según mi propio corazón, ¿verdad? Amén. Seguimos con Jeremías, capítulo 23, verso 4. Yo levantaré pastores sobre ellos que los pastorearán, entonces ellos ya no tendrán temor ni estarán alarmados, dice Adonai. Amén. Y hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Sheliach, en el capítulo 20, verso 28, nos dice lo siguiente. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que Ruach de santidad os ha designado videntes para que pastoreen la Keilah de Eloja, la congregación Israel, la cual él compró con su propia sangre. Amén, hermanos. Amén. Nota, qué verso tan poderoso. Esto y la sangre de María son testimonios extremadamente poderosos de la preciosa sangre de Adonai que se derramó por el mundo. También para la Keilah de Eloja, el Peshita usa Keilah de Mishká. La mayoría de los textos griegos tiene kupto, Señor, y ork, Dios. El griego crítico tiene oes. Amén. Amén, hermanos. Y el apóstol, el Sheliach Kefa, primero de Kefa, también nos dice algo bastante interesante. Primero de Kefa 5, del 1 al 3. Por lo tanto, yo animo a los ancianos, jueces del Beit Din, de las asambleas entre ustedes, como compañero y anciano también, y testigo del sufrimiento del Mashiach, como también copartícipe de la gloria que será revelada. Pastoreen el rebaño de Adonai que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente, como Adonai quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo, no como teniendo señorío de las almas que os hayan sido confiadas, sino siendo siendo ejemplo para el rebaño. Amén. Amén, hermanos. Ok, quitaremos la Torah y decimos que lo primero que podemos discernir es que tenemos que rendirle cuentas que a todos, Mashiach, ¿no? Todos tenemos que rendir cuentas cuando Mashiach regrese. Uh-huh. Y tal cual, cuando aceptamos ser, hermanos, esto es importante, sus discípulos, estamos obligados a cumplir ciertas obligaciones, valga la redundancia, que nos encomendó Él, como lo hizo el samaritano con el mesonero. Uh-huh. Si nuestra entrega es mayor, Yeshua mismo nos ha dicho que nos pagará cuando retorne. Amén. Amén, Baruch Hashem. Otro punto a resaltar es que estamos obligados a amarnos unos a otros. También amamos a quienes no forman parte de la hermandad, a las personas que no comparten nuestra creencia, tratándolos con ahabá, con amor, y debemos ser fieles, dignos de confianza,
a aquel que nos encomendó a cuidar. Amén. Amén. Somos mesoneros, ¿verdad? Entonces, de esto podemos estar seguros, mis hermanos, es que si somos fieles, Yahweh nos recompensará cuando regrese. Yeshua nos recompensará a su retorno, hermanos. Y vemos también que Mashiach concluye el relato de la parábola, retornando ya a la parábola del buen samaritano, con las palabras dadas al mesonero, ¿verdad? Del cual ya sabemos a quién representa. Mesoneros son los pastores, ¿no es cierto? Que cuidan de las ovejas. Y le dice, yo te pagaré cuando regrese. Hermanos, ¿y cuál va a ser nuestro pago? El apóstol Pedro lo dice claramente, ¿verdad? En 1 Pedro 5:4. Entonces, cuando el pastor principal aparezca, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera. Amén. Amén, hermanos. Entonces, una vez entendido todo esto, es momento de volver al principio. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Podemos responder en 2 puntos simplemente que nos enseña la palabra: amor y acción, ¿verdad? Amén. Amor y acción. Vamos a la palabra, vamos a leer unos cuantos versículos más. Entonces vamos primero a Primera de Juan, Primera de Yohanan 5, 2 y 3. Así es como conocemos que amamos a los hijitos de Adonai, cuando amamos a Adonai y también hacemos lo que Él manda, porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Hermanos amados, nuestro Mashiach, sabemos todos nosotros que es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Mateo nos dice algo muy bonito. Mateo 11, 29 y 30, ¿verdad? 29 y 30. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. 30 más. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén, hermanos. Entonces vemos que Yeshua, con sus actos de amor hacia el prójimo, les demostraba a todos que Él obedecía la voluntad de Yahweh. Amén. Que no era un simple maestro de la Torah, sino un hacedor de la Torah. Amén. En ese mismo orden de cosas, mis hermanos, el apóstol Santiago, Jacob, nos dice en Santiago 1, 22 y 25. del 22 al 25, lo siguiente. No se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero el que pone su mirada en la Torá perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torá, sino hacedor de los mitzvot, de los mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La parábola del samaritano nos enseña que como Mashiach actuó y fue movido a misericordia, nosotros también debemos hacerlo, ¿verdad? Pero demostrándolo con hechos y en verdad que amamos a Yahweh y por supuesto a nuestro prójimo. La pregunta del maestro de la Torah queda muy bien respondida por Yohanan. Vamos a 1 de Juan nuevamente. 1 de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos, mitzvot. Cualquiera que dice, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Elohim se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos
porque estamos unidos a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Amén. Vamos a 1 Juan 4. Vamos a ver el capítulo 4, versos del 20 al 21. Levantar un poquito acá está, 20 y 21. Cualquiera que diga yo amo a Adonai y odia a su hermano es un mentiroso, porque si una persona no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces, ¿cómo puede amar a Adonai a quien no ha visto? Sí, este es el mandamiento que tenemos de parte de Él. El que ame a Adonai tiene que también amar a su hermano. Hermanos, Amén. entonces acá sí podemos ya comprender el énfasis que puso Yeshua cuando habló con el maestro de la Torah al final de la parábola y le dijo, haz esto y vivirás. Ve, y además diciendo, y haz tú lo mismo. Entonces, el énfasis de la palabra del samaritano, hermanos, no está en la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Acaso ustedes creen que el maestro de la Torah no sabía quién era su prójimo? El énfasis de la pregunta, hermanos, era, si ustedes se han dado cuenta, saber qué respondería Yeshua. Y la respuesta, hermanos, de nuestro Mashiach se encuentra en las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? Vamos a Isaías 8:20. Deben decir a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, y acá vale la pena que recordemos cómo comienza la parábola del buen samaritano. Volvamos a Lucas 10, 25 al 28. ¿No? Fíjense cómo comienza el versículo 25. Un intérprete de la Torá se levantó y trató de tenderle una trampa preguntando, Rabí, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? Hermanos, fíjense cómo comienza. Un intérprete de la Torá, dice esta porción, este pasuk, se levantó y fíjense lo que dice, y trató de tenderle una trampa. Trató de tenderle una trampa. Esto podría ser un sinónimo de quería probarlo, ¿verdad? Quería examinarlo. En realidad es un hebraísmo que quiere decir qué hay en el corazón de esa persona, qué motivación tiene, ¿verdad? Amén. Amén. En tal sentido, Yeshua demostró con la parábola que en su lev, en su corazón, lev es corazón en hebreo, hay entrega por el pueblo de Israel y que él dio todo, pero absolutamente todo, mis hermanos, con el propósito de restaurarlos, ¿verdad? Amén. Todo con el propósito de restaurarlos. Ustedes, ¿qué harían en semejantes circunstancias? En similares circunstancias. ¿Qué harían, hermanos, en similares circunstancias? ¿Ah? Hay algo que a mí particularmente me da un tremendo gozo, y es que a la hora de restaurar a una persona, a la hora de restaurar al pueblo de Israel, en realidad es Yeshua quien lo da todo, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos hoy de los que dicen predicar la palabra de Elohim lo dan todo? ¿Acaso los que predican hoy, aparte de restaurar, no les quitan además? Estoy hablando de extremos, ¿verdad? De las ganancias, deshonestas, de pedir diezmos, ofrendas, semillas y cosas yo, ¿no?
pactos, es decir, de restauración, todas las cosas que vemos en aquellas iglesias, llamaremos así, cristianas, que piden esto, ¿no? Por los milagros, por las oraciones, por las restauraciones del Padre. Entonces no están actuando bíblicamente, no son esas teologías de la prosperidad, que no es nada bíblico, ¿verdad? Pero por otro lado, que no hay que dejar que decir, es que si alguien predica sobre el buen samaritano y no hace énfasis en el ahavá, en el amor de Yahweh y en el amor de Yahweh hacia el prójimo, y no sigue los patrones de la Torah, entonces, hermanos, lamentablemente esa predicación va a ser incompleta y va a ser vacía, ¿verdad? Amén. Va a ser vacía. Bueno, ya que la parábola del samaritano surge como resultado de preguntar, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Yeshua es, ¿qué está escrito en la Torá? Entonces nos está pidiendo Yeshua que tengamos intimidad con Él, ¿verdad? Que leamos la Torá, que estemos en conexión, en intimidad con Él a través de su palabra, ¿verdad? Y acá solo nos queda decir, mis hermanos, desear que Yahweh nos siga dando todo su discernimiento, hermanos, para poder continuar escudriñando su bendita Torah. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión de este Shabbat, esta entrega de Shabbat, por cual nos sentimos realmente gozosos. Rogamos al Padre que esta semana que empieza, su luz, su Torah, sea la luz que ilumine nuestro caminar, que nos haga más misericordiosos, más empáticos con el prójimo, que seamos como ese buen samaritano y ayudemos a las personas, las vendemos, las curemos, las restauremos a través de la palabra de nuestro Abacados. Amén. Y que solo tengamos amor en nuestro corazón, que eso es lo que destruye todo. El amor destruye el odio, el amor destruye Amén. La venganza, el amor destruye al enemigo. Entonces caminemos por la vida dando amor, como nos ha dicho nuestro Padre. Amaos los unos a los otros. Amaos a tu prójimo como a ti mismo. Amén, ¿cierto? Amén. Qué hermosa palabra. Hermanos amados, les mandamos todo nuestro corazón a todos ustedes. Recuerden, pueden ver nuevamente este video en un par de horas, ya va a estar subido a YouTube, para que puedan reescucharlo y volver a estudiar con sus escrituras. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, donde igual con mucho gozo los estaremos esperando y pidiendo a nuestro Abba que nos permita reunirnos una vez más. En tanto, que la bendición de nuestro Abacados descienda sobre todos y cada uno de ustedes, con grandes bendiciones, amados hermanos. Baruch Hashem. Shavuot Tov.